¿por qué siempre hago lo que no quiero? Después viene el arrepentimiento, pero me es imposible dejar de hacerlo, aunque haya lucha, aunque haya propósito, aunque haya muchas desencadenantes, no puedo dejar de hacerlo. Esta lucha es la que muchas personas vivimos diariamente, donde nuestros deseos empiezan a entrar en una pelea interna donde no podemos ser un buen árbitro, porque siempre acabamos haciendo algo que no nos deja la sensación de haberlo hecho correctamente. No nos deja más que ese vacío, esa sensación banal de que volvimos a equivocarnos y por más que deseamos hacer algo diferente, no lo logramos. Ahora bien, esa pelea interna es porque no entendemos a ciencia cierta que existen niveles de deseo y aparte nos engañamos pensando que hay algo más poderoso dentro de nosotros que nos impide hacer el bien. Le echamos la culpa al demonio, a la maldad, al pecado, a todo. Sin embargo, hay que ser muy honestos con nosotros mismos. Y es primero entender que lo que tú haces es el deseo más fuerte que tienes en ese momento. Es decir, aunque tú te niegues, realmente es lo que tú deseas hacer. Así que el primer paso es aceptar que si caemos en la red de ese deseo que no nos lleva a nada bueno, es porque asimismo lo decidimos. Existen muchos niveles, deseos reflexivos, deseos emocionales, deseos de placer. Y cuando sucumbimos a cada uno de ellos, nosotros podemos tener ese conflicto con nuestros deseos morales, éticos, intelectuales, emocionales. Sin embargo, hay que entender también otra situación interesante, y es que en esos deseos existe el poder de la gracia de Dios. Muchas veces se ha discutido a lo largo de la historia si el cambio dentro de nosotros es meramente por gracia, es por nuestro libre albedrío, es por nuestra voluntad o verdaderamente nuestra voluntad está ligada al Señor. Ahora bien, hay que asentar también otros conceptos claves. Quien decide qué deseo seguir es la voluntad. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la voluntad de no hacer cierta cosa, simplemente con el tiempo cede, truena. Por ejemplo, si tú decides dejar de tomar, te abstienes de ese deseo, luchas con él diariamente, aunque te atormenten las pesadillas, los amigos, las fiestas, las situaciones, esa sensación de querer estar ebrio, por algún momento lo puedes mantener, pero finalmente agarra un momento de debilidad y cedes. Le diste más importancia a ese deseo, pero más allá de darle importancia, es entender que esto es una lucha progresiva, donde efectivamente necesitamos la gracia de Dios, pero necesitamos sobre todo ser maduros redirigiendo nuestra voluntad. Por ejemplo, siempre vamos con Dios y le pedimos que nos quite esa sensación, por ejemplo, de querer tomar. Sin embargo, ¿qué tan dispuestos estamos a poder admitir la verdadera voluntad de Dios por sobre nosotros? Tal vez nuestro problema inminente sea el alcohol. Sin embargo, tal vez Dios vea la raíz del mismo y es un problema de soledad. Es un problema de abandono, de depresión, de desamor. Es un problema donde tu corazón está roto, de dependencia emocional, de volverte un ser ingobernable donde no admites reglas. Y posiblemente tú estás viendo el problema muy superficial, como ese iceberg que solamente tiene arriba del nivel del mar vislumbrada la punta cuando atrás existe una enorme masa de hielo.
Asimismo, funcionan a veces nuestras peticiones, que suelen ser muy insolentes y superficiales cuando solamente le decimos a Dios qué hacer. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que nosotros no somos los seres más inteligentes, que siempre nos hemos equivocado, que estamos ligados a la gracia de Dios, posiblemente esas peticiones se empiecen a cambiar. Será una situación progresiva donde primero acepte que yo no puedo hacerlo solo. En ese momento puedo aceptar que Dios sí lo puede hacer en mí. Y cuando yo acepte que Dios sí lo puede hacer en mí, empieza esa apertura hacia lo que Él tiene que decir. Y sí, posiblemente los tiempos de Dios, las formas y los modos son diferentes, pero aquí la situación es tu disposición de escucharlo solo a Él, de escuchar su camino y no que Él escuche el tuyo. En este momento, al poder entregar ese deseo, redirigirlo por algo mejor, redirigir y darle más peso, cambiando no solamente esa situación, sino inclusive nuestro entorno, porque posiblemente si yo caigo en alcohol es por el tipo de situaciones a las que me expongo, y si yo, en vez de simplemente no ir, cambio esas situaciones por otras donde les dé más peso, entonces visiblemente podré ver lo que Dios realmente quiere hacer en mí, porque no solamente estaré actuando de una forma lineal, sino de una forma adecuada, de una forma razonable. Y ahí es donde la gracia de Dios empieza a transformarnos a todos, porque la gracia es algo que está ahí. No es algo que tú puedas tomar porque simplemente Dios ya nos la dio. Es algo que solo debes de aceptar a través de Él, a través de Jesús. Y en ese momento dejar que esa gracia empiece a actuar dentro de ti, cambie tu forma de afrontar las cosas, de vislumbrarlo, pero de una forma madura, donde inclusive tú puedas entender esos procesos, donde puedas entregar correctamente, donde sepas que no es lo que tú piensas y quieres hacer, sino es lo que realmente quiere hacer ese ser perfecto, el único bueno, que es Dios. Y como siempre se los he dicho, vayan a Dios así tal cual, tengan esa disposición de cambiar, empiecen a amar más buenas cosas, amar justamente a Dios más que lo que nosotros deseamos, porque justamente en amar está esa tabla donde nos hace ceder ante ciertas situaciones o no. Y ahí cuando nosotros entendamos, aceptemos que también nuestra voluntad está ligada justamente a esa parte mala donde queremos caer, entonces podemos entender que por eso necesitamos que Dios ejerza su voluntad sobre nosotros y así poder crecer con Él en ese camino de vida, en ese camino de gracia, en ese camino de amor que solo Dios te puede enseñar, porque justamente estamos en tinieblas, estamos ciegos ante la verdad y Él es el único que nos puede abrir los ojos, nos puede abrir el corazón y nosotros solo tenemos que aceptarlo. Así que, como siempre se los digo, Dios los ama mucho. Ustedes son la cosa más bella, más hermosa que Él ha creado, porque el simple hecho de que Él se haya encarnado para darnos ese camino de salvación demuestra lo importante que somos y en la escala de lo importante, lo malo que lo hemos dejado hasta el final. Así que redirijamos esos deseos hacia Él para que Él sea quien nos cambie a todos. Bendiciones a todos.